Bien, buen día de nuevo entonces. Preguntaba, ¿se acuerdan dónde habíamos quedado el miércoles pasado con teoría? Nada. Voy a tener que empezar a tomar quiz para que se acuerden en dónde estábamos. En modos de direccionamiento. ¿Qué modos de direccionamiento habíamos visto? A ver, un repaso rápido. ¿Qué modo? Relativo indexado. Sí, no existe ese modo. ¿Es indexado o es directo? Ah, bien, es una enumeración. Directo, coma, relativo, coma, indexado. Perfecto. ¿El directo cuál era? Ese era registro directo. Implícito, también. A ver, implícito, más fácil de todos. El operando no está, no se lo pone en la instrucción, está implícito en la misma instrucción. Muy bien. Registro directo, no. La constante es inmediato. ¿Sí? El modo inmediato es cuando trabajamos con una constante. Después tenemos modo de registro, donde el operando es un registro, por ejemplo, sumar al registro R0 o al R1 la constante 10. ¿Sí? Entonces tenemos modo registro para el destino y para el primer operando, y inmediato para la constante 10. ¿Sí? Y después teníamos el de registro directo, que el de registro directo, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué había en el registro? No, ese es el de registro. A ver, volvamos para atrás. Sí, el registro es indirecto en realidad. Es registro y registro indirecto. Registro cuando tenemos al operando en un registro y lo que especificamos es el número del registro. Y registro indirecto cuando lo que tenemos es la dirección del operando en un registro. ¿Sí? Entonces el operando está en memoria y lo que tenemos es la dirección cargada en un registro. Y ese era un caso particular de los indexados. La diferencia con los indexados, ¿cuál era? Que no hay offset, ¿sí? Que no hay desplazamiento. En los indexados, la dirección sale de la operación de un registro más un desplazamiento que es una constante que se especifica en la instrucción en particular. ¿Sí? Entonces, los indexados, que habíamos visto varios, aparece una constante, ¿sí? Más un registro base, y eso proporciona la dirección efectiva. ¿Sí? De vuelta, el operando está en memoria. Bien. Y en los relativos, ¿qué sucedía? Es indexado respecto al PC. Excelente. ¿Sí? El registro base no es cualquier registro al cual yo le puedo asignar cualquier valor arbitrario, sino que es en particular el program count. ¿Sí? Se usaba mucho para los saltos, entonces en lugar de decirle que quiero saltar a la dirección 1000, le voy a decir que quiero saltar 20 lugares más adelante, y eso me va a permitir que el código sea realocable, o sea que lo pueda mover una vez ensamblado. Y en el caso del Cortex,
se usaba para guardar constantes de 32 bits como una forma de resolver el tema de que no podíamos meter una constante de 32 bits en una instrucción de 32 bits y mucho menos en una instrucción de 16 bits. Entonces, lo que hacía era poner la constante un poquito más adelante del programa y cargar la constante como algo que está X lugares adelante en el programa. Y es como si esa constante fuera parte de la instrucción o una extensión de la instrucción, ¿sí? Al usar ese modo relativo para cargar constantes, que lo habíamos visto, que lo va a resolver el ensamblador automáticamente si usábamos la notación igual, ¿sí? Si usábamos LDR igual. Acá. Entonces, el propio ensamblador se iba a encargar de poner esto como una constante al final del código y cargarla relativo al PC de ese momento. Bien. Y después de eso habíamos visto variantes de indexados, ¿sí? ¿Qué variantes de indexado había en el procesador ARM? Muchas, sí, hay un montón de variantes de indexados. A ver, alguna. Había dos muy parecidas. Antes de escalado. Sí, estos son indexados, perfecto. Registro, registro escalado. El registro escalado es el que tiene la multiplicación, es el mismo. Pero había dos más fáciles. Pre y post. Pre y post incrementado, que lo que hacían era almacenar el resultado de la suma que usamos para calcular la dirección efectiva como nuevo valor del registro base, o sea, nos movían el registro base. Entonces, en el pre nosotros accedíamos al elemento del registro base más más la cantidad que nosotros queríamos poner. Vamos al pre. En el pre incrementado hacemos la suma y accedemos al elemento de la suma y después guardamos el valor como nuevo valor de R2, ¿sí? Y en el post incrementado, en realidad accedemos a lo apuntado por R2 y después lo movemos, ¿sí? Los dos sirven para recorrer vectores. En un caso estoy señalando al elemento actual y en otro caso estoy señalando al elemento anterior que quiero procesar. ¿Sí? Eso depende cómo haga el lazo. Perfecto. Y además de eso, entonces estaban los que decía Juan. Indexado de registro e indexado de registro escalado. ¿Qué diferencia había entre el indexado de registro? ¿Qué hacía el indexado por registro? O el indexado de registro. Exacto. Como dice Rosalba, lo que hacíamos era sumar dos registros, ¿sí? Un registro lo vamos a considerar nosotros arbitrariamente que sigue siendo el registro base y el otro registro va a tener el desplazamiento. Entonces el desplazamiento no va a ser una constante, sino que va a estar dado por un registro, ¿sí? Y dijimos que eso lo íbamos a usar para barrer vectores en lazos, ¿sí? En general. Para barrer vectores a partir de un índice i. Y que eso iba a andar bien siempre que quisiéramos barrer bytes, pero si queríamos barrer otra cosa que no fueran bytes, como medias palabras o palabras, íbamos a tener que hacer una multiplicación del tamaño del elemento por el índice al que queríamos acceder y entonces iba a aparecer registro escalado.
En registro escalado, lo que teníamos era que el segundo registro, R3, en este ejemplo, se iba a multiplicar por una potencia de 2 para obtener la dirección, para sumar al registro base y obtener la dirección efectiva, ¿sí? Entonces lo que íbamos a tener era R2 más una potencia de 2 por R3, ¿sí? Y esto nos iba a permitir acceder a un vector de la forma vector sub i, donde R3 iba a tener el i, R2 iba a tener a vector, que es el puntero a la base. Si ustedes recuerdan algo de lo que vieron en C, un vector es un puntero al primer elemento, y un puntero no es ni más ni menos que la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí? Entonces, en R2 ponemos lo que sería la variable vector, que es la dirección del primer elemento, la dirección donde empieza el arreglo de memoria. En R3 tenemos el índice, y esto estará dado por el tamaño de los elementos que están guardados adentro de ese vector. Y hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. ¿Dudas? Ninguna, está todo clarísimo. Miren que el miércoles van a tener que empezar a usar esto, ¿eh? Bien. Bueno, si no hay dudas, sigamos. Esto es un ejemplo de registro escalado, ¿sí? Donde cargamos en R0 lo apuntado por R1 más R2 multiplicado por 4. En este ejemplo, R1 tiene una dirección que sería 1.300.000, o 1.030.000, o 1.003.000, no sé cómo pronunciar estos números en hexa, ¿sí? Esto es, de vuelta, la dirección del primer elemento. Esto es una dirección de RAM en nuestro procesador. Y R2 es el elemento 3, ¿sí? Y en nuestro vector tenemos guardado palabras, o sea, elementos de 32 bits. En nuestro procesador, un int es de 32 bits, ¿sí? Entonces estaremos tratando de acceder a un vector de enteros, por ejemplo. Para saber la dirección efectiva del tercer elemento, sería el número del elemento, que lo tenemos en R2, multiplicado por 4, ¿sí? Sumado a esto, que nos dará la dirección efectiva de 1.003.000 C. Y de esa forma yo voy a poder acceder a cualquier elemento sub i sin necesidad de recorrerlo. Los pre y post incrementados me servían para recorrer vectores. Este modo de direccionamiento me va a servir para acceder a elementos al azar dentro de un vector, ¿sí? Yo voy a poder pasar del elemento 3 al 7, al 5, al 9, indistintamente. Bien. El lenguaje ensamblador, habíamos dicho que era una mejora para programar en código de máquina, ¿sí? Y que nos iba a permitir un poco más de facilidad que programar en binario. Cuando trabajamos con el lenguaje ensamblador, vamos a encontrar en el código dos cosas, ya algo de esto habíamos mencionado. Por un lado, las instrucciones, ¿sí? Donde ustedes van a tener el mnemónico y los operandos. Y en los ensambladores más modernos, además de las instrucciones, podemos encontrar dos cosas: pseudo instrucciones y directivas al lenguaje ensamblador en sí. Las directivas al lenguaje ensamblador van a encontrar en
prácticamente cualquier lenguaje ensamblador. Las pseudo-instrucciones son una cosa más moderna que viene de la época de los RISC. Las pseudo-instrucciones son, como su nombre lo indica, no son instrucciones, pero parecen instrucciones, ¿sí? ¿Qué es una pseudo-instrucción? Una pseudo-instrucción, por ejemplo, es ADR, en el caso del Cortex M. ADR es una pseudo-instrucción que se va a convertir en una instrucción LOAD o en una instrucción AND o una instrucción de suma de acuerdo a lo que yo esté queriendo hacer, ¿sí? Entonces, son como instrucciones de alto nivel, pero que se traducen en una o a lo sumo dos instrucciones de assembler, ¿sí? Entonces, son como, ¿conocen el concepto de macro? Lo conocen de C, pero no sé si realmente entienden el concepto de macro. Eso puede ser que eran las del procesador. Se te corta mucho, Benjamín. Los macros son los que se usan en el preprocesador. Exactamente. Ahora, Los numeral define son macro. Los macros son una forma de escribir abreviada, ¿sí? Cuando ustedes hacen un define, lo que hacen normalmente es escribir un nombre y ese nombre se reemplaza a nivel reemplazo de texto, es buscar y reemplazar, ¿sí? Es como agarrar el Word y ponerle buscar y reemplazar lo que es la palabra clave que ustedes pusieron por lo que quieran, ¿sí? En el caso del macro de C, eso se puede reemplazar por varias instrucciones, pero lo que están haciendo es modificando el código fuente como si lo hubieran escrito ustedes, ¿sí? Es una cosa muy, 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 muy básica. Las pseudoinstrucciones son el equivalente, o son una cosa similar a los macros. En lugar de ustedes escribir un load R0 igual y después un AND, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que se podía hacer una carga de 16 bits en una secuencia de primero cargo la parte alta y después cargo la parte baja. Entonces, hay ensambladores que le dan pseudoinstrucciones para hacer esas dos operaciones que se hacen muy frecuentemente una después de la otra, como si fuese una nueva instrucción, ¿sí? Pero en realidad lo que está haciendo es simplemente copiar y pegar y reemplazar texto de una forma muy básica. No es como en el caso de una instrucción de lenguaje superior de C, donde el bloque al que se expande eso es mucho más complejo, ¿sí? No sé si queda clara la diferencia entre una pseudo instrucción de assembler y una instrucción de lenguaje superior, ¿sí? Si bien acá se rompe lo que habíamos dicho de que la traducción es 1 a 1, la traducción va a ser 1 a 2 y siempre con la misma secuencia y siempre es como que lo escribieron de una forma abreviada, simplemente, ¿sí? En el caso de la instrucción ADR, que yo particularmente no la uso y no la van a encontrar en ningún ejemplo de código, porque el load igual hace algo muy parecido, se puede traducir como una suma o resta del PC o como una carga en modo relativo, ¿sí? Depende de lo que estén queriendo hacer. Entonces, en general, las pseudo instrucciones se van a traducir en una o dos instrucciones, pero no mucho más de eso. Van a tener la forma de una instrucción, van a tener un mnemónico, van a tener operandos exactamente igual, lo único que en lugar de traducirse directamente a un código de operación, se van a traducir a dos códigos de operación o se van a traducir a otra instrucción disfrazada. De pseudo instrucciones van a haber mucho más en arquitectura, porque el procesador RISC-V que van a estudiar en arquitectura usa más el concepto de pseudoinstrucciones, ¿sí? Por otro lado, tenemos las directivas al ensamblador. Las directivas al ensamblador son órdenes al proceso de traducción. Son cosas que no aparecen en el código final traducido. Y esas van a ser diferentes según el ensamblador que estemos usando. Nosotros vamos a usar GCC.
calculo que escucharon hablar de GCC porque lo usaron para compilar C en programación 1. GCC es un compilador de C y C++, de código abierto, hoy por hoy uno de los más difundidos, ¿sí? Los dos compiladores que hoy por hoy dominan el mercado son los dos de código abierto y son GCC y CLang, que es la otra opción, ¿sí? Y que son interoperables. Nosotros en particular vamos a usar el ensamblador de GCC, que se llama AS, y todas las directivas que yo les voy a dar acá son las que utiliza la familia GCC. Si buscan información en internet pueden encontrar otro compilador, como por ejemplo el de Keil, que puede utilizar instrucciones, pseudo-instrucciones levemente diferentes. Por ejemplo, cambian la forma de los comentarios y algunos de esos detalles, ¿sí? Bien. Van a encontrar en todos los códigos que le vamos a dar una especie de preámbulo, ¿sí? Una serie de pseudo-instrucciones al principio de directivas al ensamblador, al principio, que le dicen al ensamblador el contexto en el que estamos trabajando, ¿sí? GCC es un ensamblador, es un compilador que puede compilar para muchas plataformas. Ustedes lo usaron para compilar en x86, que es la plataforma que tenemos en las PC. También puede compilar para AMD64, que es la versión de 64 bits de x86. Pero además de eso puede compilar para ARM, como nosotros estamos viendo. Puede compilar para ARM para los procesadores A, que es la familia de 32 bits, o puede compilar para las familias para sintaxis thumb, para el set de instrucciones de 16 bits. Puede compilar para MIPS, puede compilar para Spark, ¿sí? Hay muchas versiones de GCC. Entonces, alguna de las cosas que le vamos a tener que decir es cuál es la plataforma que estamos tratando de compilar, porque como estamos escribiendo el lenguaje ensamblador y no sé, las instrucciones que tenemos que poner tienen que saber que son válidas en esa plataforma o no. Entonces, vamos a encontrar que casi todos los programas que nosotros les demos como ejemplo van a empezar con .cpu Cortex M4. Punto distingue a una directiva al ensamblador de una instrucción. Todas las directivas del ensamblador van a empezar con punto. ¿Sí? A continuación viene, en este caso, CPU, que le indica cuál es el tipo de procesador para el que estamos compilando, y Cortex M4, para distinguir dentro de las variantes Cortex a cuál es al que estamos apuntando. Si se acuerdan, habíamos dicho que había un Cortex M0, y ese Cortex M0 usaba instrucciones thumb en lugar de thumb 2, que es una versión más reducida todavía que thumb, ¿sí? Entonces, hay instrucciones que en el M4 existen, que en el M0 no existen. Después, hay otra directiva que dice que vamos a usar sintaxis unificada. Esto quiere decir que vamos a usar la misma sintaxis para escribir código thumb que para escribir código ARM, que es el de los hermanos mayores, ¿sí? Después le vamos a decir que nosotros estamos escribiendo en thumb, ¿sí? Que nuestro set de instrucciones es el de 16 bits, ¿sí? Con .thumb. Y después vamos a decirle si lo que estamos escribiendo debe ser ubicado en memoria volátil o memoria no volátil. Y eso, en general, lo vamos a decir en una forma indirecta. No vamos a decir específicamente si esto va a memoria RAM o ROM, sino que vamos a decirle si es una sección de datos o es una sección de código, ¿sí? Y el linker, el enlazador, que es el que unía los distintos fragmentos de código y los ubicaba en memoria, va a ser el que determine que las secciones de text o de código tienen que ir en determinadas áreas de memoria y que las secciones de datos tienen que ir en otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es decir .section, .text para lo que sea código o .dato para lo que sean variables. Para
reservar espacio en la memoria de datos, ¿sí? Y declarar variables. Vamos a utilizar alguna de estas tres directivas, que serán .word, .half, word o .byte, que nos van a hacer una reserva de 1 byte, 2 bytes o 4 bytes, ¿sí? Y eso va a ser la forma de declarar una variable. Bien, además de eso nos vamos a encontrar, por ejemplo, una directiva .align, que va a hacer que el código se realinee a una dirección múltiplo de 4. También podemos poner .align 2 y en ese caso se va a alinear a una dirección múltiplo de 2. ¿Qué querrá decir? A ver si alguien se anima a adivinar que el código se alinee a una dirección múltiplo de 4. ¿Y por qué podemos necesitar esa alineación? A ver si alguien se anima a esbozar una idea. ¿Nada? ¿Nadie? Puede ser que sea determinar una dirección de memoria a partir de la cual quiero que se empiece a guardar el programa, por ejemplo. O los No, datos. eso se hace y se hace con .org, es punto origen, ¿sí? Y se usa muy poco porque en realidad se deja que sea el linker el que resuelva ese detalle, pero eventualmente se usa. Puede ser que sea para que, por ejemplo, no se vayan a pisar los datos. Si se guarda, por ejemplo, si tengo guardado un dato en el 7, en el 6 y quiero guardar un dato en el 4 para que no se pisen. No hace falta, a ver, el ensamblador lleva lo que sería una especie de PC, que no es el PC. Entonces, a medida que vos vas usando espacio, vas poniendo instrucciones, él automáticamente va incrementando ese puntero de memoria y va poniendo las cosas en direcciones de memoria consecutivas, ¿sí? Entonces, salvo que vos metas mano con la directiva org para decirle, pero ahora quiero que vuelvas al valor X, ¿sí? Él solito va a ir resolviendo que las cosas van en forma consecutiva, sean los datos o sean las instrucciones, ¿sí? Entonces, en general, no va a hacer falta preocuparse por ese tipo de cosas, ¿sí? No va a hacer falta preocuparse porque este dato está en la dirección 6 y este dato entonces tiene que ir en la dirección 8. Naturalmente, si el dato que está en la dirección 6 es de 2 bytes, el próximo dato va a ir en la dirección 8. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la operación del ensamblador? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo un dato en la dirección 6 y pongo un byte? Y a continuación de ese byte pongo un dato de 32 bits. ¿En qué dirección quedarían el elemento de 32 bits? Juan ya lo agarró. El align lo que va a hacer es desperdiciar. A ver, vamos a... Espérenme un segundo. Vamos a hacer un dibujo. A ver si lo podemos hacer acá el dibujo. Sí podemos. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos nuestra memoria organizada de a 4 bytes. ¿Sí? Si yo pongo acá un byte, acá un byte, y quiero poner esto, vamos a suponer que esto es la dirección 4. No es tan práctico como el otro. Este es el 4, este es el 5, este es el 6 y este es el 7. Si yo en la dirección 6
pongo un dato de 32 bits, ese dato va a quedar desalineado porque nosotros habíamos dicho que cuando buscábamos 4 direcciones consecutivas. Y esas direcciones consecutivas siempre van a estar alineadas a múltiplos de 4. O sea, yo voy a buscar de la 0 a la 3, de la 4 a la 7. Si yo quiero traer una palabra que esté en las 6, 7, 8 y 9, tendría que hacer 2 transferencias. Tendría que traer este pedazo primero y el pedazo que viene después, y además hacer un corrimiento, porque esto va a ser la parte alta. Entonces, a este pedazo que viene lo tengo que correr para acá, y a este pedazo que viene me tengo que quedar con la mitad y correrlo para el otro lado. ¿Sí? Todo eso es una complicación y es una pérdida de tiempo. En algunos procesadores eso se hace en forma automática. En otros procesadores no se hace en forma automática. Pero aunque se haga en forma automática, eso implica una pérdida de tiempo. ¿Sí? Porque no es lo mismo acceder a una dirección de memoria que acceder a 2 direcciones de memoria consecutivas y hacer el recorte y el OR. Entonces, aparece lo que se llama una restricción de alineación en algunos procesadores. En algunos procesadores, los accesos de 32 bits van a tener que arrancar en múltiplos de 4, los de 16 en múltiplos de 2, y los bytes pueden arrancar en cualquier lado. ¿Sí? Pero de acuerdo a cómo yo vaya estructurando los datos, voy a necesitar volver a una dirección múltiplo de 4. Punto-align va a hacer eso. Punto-align va a generar un colchón de 1, 2, 3 o 0, de acuerdo a lo que le haga falta, para garantizar que lo que viene a continuación está en una dirección múltiplo de 4. Por lo menos, si no ponemos nada, si hacemos punto-align 2, va a ser lo mismo, pero con una múltiplo de 2. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Bien. Punto pool va a ser un lugar, va a ser una directiva para decirle que en ese lugar se pueden poner las constantes que se generan cuando usamos LD con igual o ADR, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto y repasamos hoy que el Cortex usaba el modo relativo al PC para guardar constantes de 32 bits y cargarlas? Esas constantes se pueden ubicar, se tienen que ubicar relativamente cerca del código. Él las va a tratar de ubicar al final del código, pero como no es muy fácil identificar qué es el final del código en Assembler, porque no existe necesariamente el concepto de funciones, está la posibilidad de que nosotros le digamos con la directiva .pool dónde queremos que se pongan esas constantes, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que nosotros sí vamos a usar una directiva, en los ejemplos que les damos, una directiva de función para marcarles dónde arranca y termina una función, y al final siempre va a estar el .pool para que las constantes se pongan fuera de las instrucciones y no queden entremezcladas, ¿sí? Entonces, el código assembler sería un poco más legible. Eso es un problema de los seres humanos, no no de la máquina le da lo mismo, ¿sí? Punto global y el nombre de una etiqueta va a hacer que esa etiqueta sea una etiqueta global, es decir, que se pase esa etiqueta al linker. Lo vamos a necesitar en particular para marcar lo que se llama el entry point, la primera instrucción que queremos ejecutar, ¿sí? Por dónde empieza nuestro programa. Y además nos va a permitir que después, cuando estemos depurando el programa, podamos acceder a esa etiqueta, o sea que tengamos referencia a lo largo de toda la vida del programa de esa etiqueta. Si no, las etiquetas, una vez que se ensamblan, desaparecen. Punto space, n, va a servir para reservar n bytes, y eso va a ser, en definitiva, la forma de declarar un vector, ¿sí? En ensamblador. Bien, acá está la explicación de la alineación o el alineamiento. Cuando el procesador lee palabras completas de memoria, y si un dato no está alineado, vamos a necesitar 2 accesos para leerlo, y vamos a demorar el doble. Por lo tanto, la conclusión va a ser usar .align, o lo que es mejor todavía que eso, declarar todos los datos en orden decreciente de tamaño.
Entonces, primero vamos a reservar el espacio para todas las variables de tipo Word, de 32 bits. Como el procesador siempre arranca en espacios alineados con múltiplos de 4, si yo todo lo que reservo son múltiplos de 4, voy a seguir alineado. Después voy a poner todos los de medio palabra y al final todos los bytes, ¿sí? De esa forma no voy a tener desperdicio de memoria, porque no voy a dejar huecos con el align, y no voy a tener tampoco desalineaciones de memoria, ¿sí? En el caso de las instrucciones, no importa a medias. En el caso de las instrucciones, nosotros tenemos instrucciones de 16 bits. El Cortex nos va a obligar a tener instrucciones alineadas a múltiplos de 16 bits. Eso quiere decir que siempre nuestras instrucciones van a empezar con el último bit de direcciones en 0, porque va a ser una dirección par, ¿sí? Como el 0, el 2 o el 4. Y ahí es donde aparece ese último bit, que es un flag, que para nosotros va a ser 1, que es el que le indica que estamos ejecutando instrucciones tipo thumb, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leer un PC que no es el que realmente corresponde. También lo habíamos dicho. Pero no podemos tampoco poner instrucciones desalineadas, no podemos poner una instrucción a partir de la dirección 1, ¿sí? Lo que pasa es que como todas las instrucciones son de 16 o de 32, no hay muchas chances de poner una instrucción desalineada. Bien. Entonces, se supone que tenemos más o menos, todos los elementos para poder ver un primer bloque de código en lenguaje ensamblador, ¿sí? Y tener un ejemplo completo que podamos analizar paso a paso, ¿sí? Entonces, vamos a escribir, o voy a escribir y les voy a mostrar nuestro primer bloque de código assembler que hace algo completo, ¿sí? Hasta acá vimos pequeños fragmentos. Ahora vamos a ver un código completo, una rutina completa. Esta rutina lo que va a hacer es convertir una serie de dígitos que están almacenados en BCD, en memoria, y los va a representar en 7 segmentos, ¿sí? Es decir, va a hacer lo que tiene que hacer nuestro reloj, que tiene la hora almacenada en BCD, como 4 dígitos BCD, y me va a generar los patrones de barras para representar cada uno de esos BCD en un display de 7 segmentos, ¿sí? Este código es un poquitito distinto al que necesitaríamos porque, a diferencia de nuestro reloj, que tiene exactamente 4 lugares ocupados, este tiene una cantidad indeterminada, ¿sí? De dígitos, y lo vamos a distinguir al final con un valor FF. Entonces, en lugar de hacer un algoritmo en donde sabemos que hay 4 dígitos BCD, acá vamos a hacer una cantidad M de dígitos BCD terminados por un valor 0xFF o 255. Sabemos que el número está almacenado en RAM a partir de una dirección conocida que se llama origen. Eso es una etiqueta que nos es dada, ¿sí? El número está almacenado sin compactar, que es como lo manejábamos nosotros. Cada dígito ocupa un byte y toda la parte alta es 0. Y lo que tenemos que hacer entonces es traducir cada dígito a un display de 7 segmentos en otro bloque M que se llama destino. Entonces, lo que vamos a hacer es leer cada byte del vector a partir de origen, lo vamos a pasar por una tabla de traducción para saber que al dígito 1 le corresponden tal y tal barras prendidas, y lo vamos a guardar en destino y vamos a ir tomando el byte que sigue, traduciendo y guardando en destino hasta que encontremos el FF, que también lo tenemos que pasar a destino para marcar el final. ¿Se entiende la idea general de lo que queremos hacer? Sí. Bueno. Lo que sigue que necesitamos saber antes de empezar a hacer esto es cómo está conectado nuestro display de 7 segmentos. Si ustedes se acuerdan,
nuestros displays de 7 segmentos tenían nombres en los segmentos, ¿sí? Teníamos, ya, el segmento superior era el A, el lateral superior B, C, D, E, F, G. La persona que decidió conectar esto, decidió que el segmento A iba a estar conectado al bit más significativo de un paquete de 8 bits, ¿sí? Que es un puerto GPIO. Entonces, por ejemplo, el 1, que tiene que tener prendido el segmento B y el segmento C, tiene en 1 el bit 7, el bit 6 y el bit 5, ¿sí? Y todos los otros apagados. Y eso se va a traducir en un valor hexadecimal de 0x60, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestra tabla de traducción para cada uno de los dígitos, ¿sí? En el 0 van todos prendidos menos el G y el punto es el bit 0, que es lo que tenemos acá abajo, ¿sí? El bit 7, el más significativo, está conectado al segmento A y el bit 0 no está conectado, por lo tanto va a ir siempre en 0, ¿sí? Para el 0 tenemos que tener todos excepto el G, entonces tendremos F y C. ¿Correcto? Y de esa forma todas las tablas. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es usar una tabla como esta que tenemos acá, puesta en memoria. Entonces, si yo quiero traducir el elemento 5, entro en la sexta entrada y el valor que está almacenado en la sexta entrada me devuelve la representación correspondiente al elemento 5. ¿Sí? Eso quiere decir que para la traducción yo voy a tener solamente un vector que va a estar dado por esta tira de valores. ¿Sí? Solo voy a poner estos valores en memoria. Yo sé que el primer elemento corresponde al 0, el segundo elemento corresponde al 1, y entonces, con solo desplazarme la cantidad de lugares que corresponda, ya tengo la traducción correspondiente al dígito en cuestión. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? O sea, la tabla no va a tener el 0 y el FC, solo va a tener el FC en la posición 0. Solo va a tener el 60 en la posición 1, solo va a tener el de A en la posición 2. ¿Sí? Si a esto le llamamos traducción, en traducción sub I voy a tener la representación del dígito I en 7 segmentos. ¿Queda claro? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Cómo sería? Normalmente lo que vamos a hacer es simplemente escribir esos bits en una dirección de memoria especial que es la que corresponde al puerto GPIO. ¿Sí? El puerto GPIO se lo va a ver como una dirección de memoria en particular que si yo pongo, o sea, los bits que yo escribo en esa dirección de memoria se aparecen en las patitas del procesador. Entonces yo voy a tener 8 patitas que están conectados a 8 bits de una dirección de memoria previamente definida. Entonces, si vos escribís, por ejemplo, en la dirección 1047, lo que escribís en la dirección 1047 no es memoria, sino que es un dispositivo de entrada-salida. Esa dirección de memoria refleja todo lo que vos escribís en el estado eléctrico de las patitas de salida. ¿Sí? Para adelantarles cómo se hace, ¿se acuerdan que las memorias son flip-flops? Bueno, lo que sucede es que las patitas de los flip-flops ahora están disponibles, no quedan confinadas adentro de la memoria. Entonces ustedes escriben en un flip-flop igual que la memoria, pero la patita de salida del flip-flop está conectada a un terminal eléctrico. Si ustedes lo ponen en 1, esa patita queda en 1. Si ustedes ponen un 0, esa patita queda en 0. ¿Sí? Básicamente lo vamos a ver mucho más en detalle, pero para que se den una idea así
burda, eso es lo que están haciendo con un puerto GPIO. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Buenísimo. ¿Cómo deberíamos seguir? Yo les dije que en el assembler era característico dar vueltas para hacer lo que queríamos hacer, ¿sí? Esta traducción en C probablemente alguien que maneja C la pueda resolver en una línea de C dentro de un lazo y a lo sumo en 3 líneas de C, ¿sí? Con un if o algo por el estilo. En assembler no va a ser tan directo, entonces deberíamos de tener en claro o repasar la estructura de datos, o sea, los datos que van a estar involucradas, las variables que van a estar involucradas en lo que vamos a hacer y nuestro algoritmo. Entonces, tenemos 3 vectores. Tenemos el vector origen, que tiene como máximo 20 bytes, que tiene el bloque que queremos convertir, o sea, el número que queremos convertir. Tenemos el vector destino, que tendrá los mismos 20 bytes que el origen, porque la traducción es 1 a 1, con los 7 segmentos de cada uno de los dígitos que están en origen. Los 2 bloques esos terminan con FF. Si bien tienen 20 bytes de longitud, puede que solo haya 4 datos llenos y un FF. Solo tengo que convertir hasta el FF. Y además tengo un tercer vector, que es la tabla de conversión. Ahora bien, origen y destino están en memoria volátil. Son mi variable de entrada y mi variable de salida. La tabla de conversión debería estar en memoria no volátil, ¿sí? Estos valores FC, 60, DA, no se tienen que perder. Tienen que estar ya cargados de antemano. Son parte del programa, esta tabla de traducción. Entonces, este vector, el que tiene la tabla de conversión, debería estar en memoria no volátil junto con el código, ¿sí? Porque es parte del código. ¿Y el algoritmo cuál va a ser? El algoritmo va a ser leer un elemento del vector origen, buscar ese número en la tabla de traducción para obtener la versión traducida y guardar el valor que recuperé en destino. Mover el puntero a origen, mover el puntero a destino y repetir siempre que lo que haya leído no sea FFF. Si lo que leí es FF, entonces lo guardo sin traducir y terminé. ¿Sí? Entonces, si vamos un poquito más en detalle en el algoritmo, tengo que generar un puntero al origen, un puntero a destino y un puntero a la tabla. O sea, necesito tener las 3 direcciones de los 3 vectores cargados en 3 registros, ¿sí? O en 3 punteros. Eso antes de empezar un lazo. El lazo lo que va a hacer es leer el dato que quiero convertir. Leer el dato que quiero convertir está en MDR0, ¿sí? Leo lo que está apuntado por origen. Y muevo origen al que sigue, al elemento que sigue. Si lo que leí es FF, quiere decir que terminé. Entonces, guardo en destino el FF que acabo de leer y se acabó. Si no es FF, entonces tengo que ir a la tabla más lo que acabo de leer para obtener el dato traducido. Al dato traducido lo guardo en destino, que es R1, y muevo R1. ¿Sí? Este diagrama de flujo que está acá es un diagrama de flujo prácticamente 1 a 1 con el lenguaje ensamblador, ¿sí? Fíjense que ya le puse nombre a los registros de para qué voy a usar y ya estoy diciendo que R2 igual a M de R0, esto es un load, R0 igual a R0 más 1, esto es un add, ¿sí? Entonces, esto es un diagrama de flujo ya de un nivel muy, 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 muy bajo. Lo que sigue
de este diagrama de flujo será pasar al assembler. Hasta acá, ¿hay algún problema? ¿Se entiende el diagrama de flujo y se entienden las operaciones que estamos planteando hacer? No se entiende. Alto. Bien. Diga, Benjamín. No entendiste el código. ¿Qué parte? Esto en principio formaliza lo que habíamos dicho. Buenísimo. Dijimos que el algoritmo era tomar un dato de origen, ¿sí? Tomar un elemento del vector origen, ir con ese elemento a la tabla y obtener la representación de 7 segmentos de ese elemento y guardarlo en destino. Y si el dato que había leído era FF, entonces lo guardaba sin convertir y terminaba. Hasta ahí estábamos, entiendo. Entonces, bien, yo necesito 3 variables que van a ser punteros, que me van a apuntar a origen, a destino y a tabla. ¿Sí? Tengo 3 vectores, necesito 3 punteros, 3 direcciones de memoria. La dirección del primer elemento de origen, la dirección del primer elemento de destino y la dirección del primer elemento de tabla. Eso es lo que estoy poniendo acá. ¿Sí? En R0, en el registro R0, voy a poner la dirección de origen. O sea, R0 va a apuntar a origen. R1 va a apuntar a destino y R3 va a apuntar a la tabla. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí vamos? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer el primer elemento de origen. Origen es R0. Entonces, tengo que leer el primer elemento de origen. Tengo que ir a M de R0 y cargar, en este caso en R2, el primer elemento del vector origen. Y, de paso, voy a mover al elemento que sigue. ¿Sí? Voy a cargar ese elemento y ya voy a dejar el índice apuntando al elemento que sigue. ¿Sí? Esto sería un... a ver si podemos escribir acá. Esto sería un aux igual a vector sub i igual o i más más. ¿Sí? ¡Ay! Era más fácil con el lápiz. Ahí. ¿Sí? Bien. Es lo mismo que estoy haciendo. Estoy accediendo al elemento de origen, lo guardo en una variable auxiliar, que es un registro, y muevo el puntero a lo que sigue. ¿Hasta ahí estamos? Entiendo que sí. De todas formas, Benjamín es el que preguntó por si alguien se perdió y no lo viene siguiendo como Benjamín, aprovechen y paren. Vamos a lo que sigue. Lo que sigue es ver si lo que leí es FF, o sea, si se acabó el número. Si lo que leí es FF, voy a guardarlo en destino. Destino es R1, entonces en M de R1 voy a guardar lo que acabo de leer, que es el FF, y se acabó el programa. No hay más nada que hacer. Hasta ahí deberíamos de ir sencillo, digamos. Entonces, leo el elemento, si es FF, lo guardo en el destino como está sin convertir y se acabó. Por acá se termina el programa. ¿Hasta ahí? ¿Estamos, Benjamín? Bien. Vamos por la parte difícil. No es FF. Si no es FF, yo en R2 tengo un número del 0 al 9, que es lo que está guardado en cada una de las entradas de origen. ¿Sí? Números del 0 al 9.
En tabla tengo la dirección de memoria del primer elemento de la tabla de conversión. Es decir, tabla es un puntero que señala acá. Si yo el elemento que quiero convertir es el número 3, que es lo que acabo de leer en R2, tengo que, si logro que me dé bolilla esto, tengo que sumarle 3 para acceder al elemento que quiero convertir. ¿Sí? Entonces, en tabla más R2 voy a tener la representación de R2, ¿sí? Si R2 tiene cargado el número 7, en tabla más 7 voy a tener la representación del 7. Si R2 tiene el número 2, en tabla más 2 voy a tener la representación del 2. Tabla siempre apunta al primer elemento, por lo tanto, tabla siempre apunta a 0, exactamente, ¿sí? Tabla tiene la dirección del primer elemento de la tabla de traducción. Y el primer elemento de la tabla de traducción tiene la traducción del 0. Del 0. Bien. Entonces, a tabla que apunta al primer elemento, al 0, le sumo R2, que es el número que quiero convertir. Eso como dirección de memoria, traigo el contenido de la tabla en ese lugar y lo vuelvo a guardar a R2. Entonces, R2 deja de tener el número 7 y ahora tiene la representación en 7 segmentos del número 7. ¿Sí? Lo que queda, R3 sí se usa. R3 es el que me apunta a tabla. Acá pusimos M de tabla, pero esto sería M de R3 más R2, si querés. Si lo querés exacto. ¿Sí? Y entonces, a eso que tengo en R2, lo guardo en M de R1, que es destino, y muevo destino al elemento que sigue y repito. Cuando repito, vuelvo a cargar un nuevo elemento de origen y muevo el puntero. Si se acabó, bien, y si no, voy repitiendo el proceso. Bien, Benjamín, ¿quedó claro? Santiago dice que sí. Profesor, ¿hay ¿Sí? alguna razón por la cual la tabla está en R3 y no en R2? No, porque decidimos usar los números de registro así, qué sé yo. Porque usamos R2 como, probablemente porque usamos R2 como temporal y después nos dimos cuenta que había que apuntar R3 a la tabla. Entonces quedaron R1, R2 y R3. Los números de registro, en este procesador los números son totalmente indistintos. Ustedes pueden usar cualquiera para cualquier cosa. En otros no. Gonzalo, vuelvo a explicar lo de R3. R3 tiene esto es una tabla, a ver. Estos valores que están acá son un vector, ¿sí? Que está en direcciones consecutivas de memoria. La dirección del primer elemento la voy a señalar con R3. R3 va a ser un señalador, un puntero, que me va a guardar o me va a dar la dirección de memoria del primer elemento, o sea, del FC. Y yo sé que eso es la representación del número 0. ¿Sí? Entonces, lo que acá llamamos tabla es la dirección de memoria donde se ubica esta tabla. Y a eso lo ponemos en R3. Es la dirección de este vector. Tabla es el tercer vector y es la que tiene las representaciones de cada uno. ¿Sí? Entonces, R3
va a apuntar al primer elemento de la tabla de traducción. R0 va a apuntar al primer elemento de origen, de lo que quiero traducir. Y R1 va a apuntar al primer elemento de destino. A R0 y R1 los voy a ir moviendo. Voy a leer el elemento de origen y voy a mover el puntero al elemento que sigue. Voy a guardar el elemento en destino y voy a mover al que sigue. Y eso voy a ir haciéndolo en un lazo. Entonces, como tengo que traducir todos los elementos de origen y todos los elementos de destino, lo que voy a hacer es, apunto a uno de origen, lo leo y muevo. Guardo en destino y muevo. Leo de origen, muevo, guardo en destino, muevo. ¿Sí? Y voy a ir moviendo los punteros, que son R0 y R1, en origen y en destino a medida que voy leyendo y escribiendo. Tabla, por el contrario, es un puntero que se va a quedar quieto. Lo que voy a hacer es, a tabla, me voy a desplazar la cantidad del número que quiero traducir. Si quiero traducir el 3, me voy a ir 3 elementos más adelante y voy a obtener la representación del 3. Cuando quiera traducir el 7, me voy a mover 7 elementos y voy a obtener la representación del 7. ¿Sí? Entonces, con origen voy a leer el elemento que quiero traducir. Lo que voy a obtener va a ser un número del 0 al 9. Eso lo voy a sumar a tabla para obtener la representación de ese número y lo voy a guardar en destino, ¿sí? Y origen y destino se van moviendo hasta que encuentre el final. ¿Queda más claro o todavía hace falta más explicaciones? Rosalba, bien. Ese es entonces el algoritmo. Tenemos un repaso de vuelta, 3 punteros, 2 punteros que se mueven, origen y destino, van barriendo lo que quiero traducir y lo que voy traduciendo, y un tercer puntero que es tabla, que ese puntero se queda quieto. Y lo que hago es sumarle el número que quiero traducir para acceder a la traducción de ese número, ¿sí? Pero sin moverlo. Tabla no se mueve. Bien. Si quedó clara la matemática y la lógica, vamos al lenguaje ensamblador. Pero si realmente quedó esto bien claro. El lenguaje ensamblador o el código fuente de esto es lo suficientemente largo para ocupar 2 diapositivas. ¿Sí? Sí, descansemos un ratito, eso estaba pensando, si arrancaba con el código o no. Hagamos 10 minutos de pausa y 9, y nos encontremos 9 y 15. 9 y 15. O 15 minutos. 9 y 15 y repasamos despacito. Bien. Profe, ¿puede cortar la grabación así no queden los 10 minutos de eso congelados?
Bueno, ¿estamos de vuelta? Gonzalo, Benjamín. Ahí acabo de descubrir por qué no podía compartir la pantalla con el Meet de la tablet. Porque se actualizó. Y como es costumbre en estos casos, algo que andaba dejó de andar. Así que ahora hay que esperar a que lo arreglen. Sí, por eso es que las actualizaciones automáticas son una mala idea. En fin. Sí. Esta es de Google, pero no importa. O sea, es un error común. Lo que no sé es quién es el que opina que las actualizaciones automáticas son una buena idea y manda todo con autoactualización. En general es una pésima idea. Bueno, volvamos a lo que estábamos, que era nuestro programa en lenguaje ensamblador. Repasamos el algoritmo una vez más. A ver si quedó claro. 3 punteros, un puntero de origen, un puntero de destino, un puntero a la tabla. El puntero de origen se va moviendo. Leo un elemento y lo muevo al que sigue. Con ese elemento voy a la tabla y obtengo la traducción y a ese elemento lo guardo en el destino y muevo al que sigue. ¿Sí? Entonces voy a hacer un lazo donde leo el origen y lo muevo, traduzco, guardo en el destino y lo muevo. Si lo que leo es FF, en lugar de traducir, lo guardo tal cual está y se acabó. Y para la traducción aparece el tercer puntero que está siempre apuntando al primer elemento de la traducción y le sumo el número que quiero traducir. Entonces, si quiero traducir el 7, voy del primer elemento hasta el 7, ¿sí? Entro al elemento 7 de ese vector y obtengo la traducción para el 7. Si quiero traducir el elemento 5, entonces le sumo 5 al inicio y obtengo la traducción del 5. Si quiero traducir el 0, le sumo 0 y obtengo la traducción del 0 como lo mismo que estaba ya en el puntero. ¿Sí? Entonces, ese tercer puntero no se mueve, siempre apunta al primer elemento y uso el índice para acceder al elemento iésimo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de acceso aleatorio que habíamos dicho y ahí nos va a venir muy bien el direccionamiento por la suma de 2 registros. R3 va a tener el inicio del vector y R2 va a tener el índice que quiero guardar. Y si ese vector no fuera de bytes, usaría direccionamiento escalado. A R2 lo multiplicaría por. ¿Sí? Entonces, en el vector de origen y en el vector de destino, lo que estoy haciendo es un recorrido y uso los modos de direccionamiento indexados para ir moviendo elemento por elemento. En cambio, en la tabla de traducción, lo que estoy haciendo es un acceso al azar, ¿sí? Recupero el elemento iésimo en particular. Entonces, en ese caso, mantengo un puntero siempre señalando al inicio y el registro R2 me va a decir el elemento al que quiero acceder como un índice. ¿Sí? ¿Queda alguna duda del algoritmo antes de que nos metamos en el código de lleno? Es su última oportunidad de volver a preguntar. Profesor, ¿Sí? ¿cuándo era que se usaba R2 solas y MR2? R2 es el valor que yo cargué en R2, ¿sí? Es el valor numérico que está guardado en R2. M de R2 lo que está haciendo es considerar que ese valor numérico es una dirección de memoria, ¿sí? En nuestro ejemplo, por ejemplo, R0 sería, si lo vemos más adelante, el número 1.000.010. Cuando yo hago M de R0, lo que estoy haciendo es considerar que 1.000.010 es la dirección de memoria donde está el primer elemento del origen. Pero en realidad podría ser un número cualquiera, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer R0 o M de R0? Va a depender de lo que yo esté queriendo hacer, ¿sí? En este caso, por ejemplo,
En R2 cargo el elemento a traducir, el número 7, o el número 5, o el número 2, ¿sí? Uno de los dígitos del BCD. Y después a eso lo sumo con una dirección de memoria y obtengo otra dirección de memoria, pero es un problema de interpretación mía, esa suma podría haber sido cualquier otra cosa, ¿sí? Tabla tiene la dirección de memoria de la tabla de traducción, que es también la traducción del elemento 0. Cuando le sumo el 3, obtengo la dirección de memoria de la traducción del 3, ¿sí? Entonces, en R2 tenía el número 3, cuando lo sumé con R3, lo considero una dirección de memoria, ¿sí? Por eso es importante que entiendan lo que quieren hacer en cada paso, porque como les dije, acá tienen plena libertad de hacer cualquier cosa y por lo tanto de hacer cualquier desastre. No sé si llegaste a entender la idea. Vos Sí, tenés que profesor. saber si lo que tenés es un número y lo querés tratar como número, o si lo que tenés es una dirección de memoria y la querés tratar como dirección de memoria. Cuando vos lo que tenés es un puntero o una dirección de memoria, vas a usarlo como MD. Y cuando lo que tenés es el número en sí que querés operar, va a ser R. El tema es que muchas veces vas a operar sobre R y después vas a hacer MD, ¿sí? Vas a hacer operaciones para conseguir la dirección efectiva a partir de hacer sumas, restas o algo, operaciones, y a eso, una vez que llegaste a la dirección del dato, vas a hacer MD. Entonces, un rato lo vas a usar como número y un rato lo vas a usar como dirección de memoria. Las direcciones de memoria son números, ¿sí? Por eso es importante que tengan claro cuál es la secuencia y que hagan este proceso de pensar el algoritmo y de entender bien el algoritmo antes de ir a escribir el lenguaje assembler, ¿sí? Ingeniero, ¿Sí? a lo mejor yo estoy confundido, pero a ver, corrígeme. ¿Por qué nosotros querríamos? A ver, en tabla están todos los bytes que 10. me ayudan a representar en un dígito, en un display, cada número. Correcto. Bien, eso está en tabla. ¿Por qué nosotros Sí. querríamos guardar en otro lugar de la memoria lo que está en tabla? O a lo mejor yo estoy confundido y no es eso lo que hace el algoritmo. No estoy guardando lo que está en tabla. Ajá. Estoy guardando lo que está en tabla más lo que leí de origen. A ver, vamos a un ejemplo. A ver. Vamos a hacer el ejemplo manualmente, Ajá. Bien. para que se entienda el algoritmo. Esperen que cambio. Voy a compartir toda la pantalla. Están viendo el editor de texto, ¿verdad? Origen. Vamos a suponer que tiene el número 163. ¿Sí? Ese es el número que quiero traducir. El 1, el 6 y el 3. ¿Sí? Entonces, en memoria tengo estos 4 bytes. 1, 6 y 3. Y FF para indicar que se acabó. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ajá. Y a esto lo vamos a poner en la dirección 1000, por dar un ejemplo. ¿Sí? Destino va a estar en la dirección 2000 y va a tener 4 lugares para guardar el resultado de la traducción. O sea, las barritas para pintar el 1, las barritas para pintar el 6, las barritas para pintar el 3, y acá sabemos que tiene que ir un FF. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Sí. Bien. Tabla va a estar en la dirección 8000 y va a tener esto que está acá. FC, 60, DA, que son las representaciones de barritas para el 0, para el 1, para el 2 consecutivamente. Entonces va a tener 0x FC, 0x 60, 0x DA, 0x F2, etc. ¿Sí? Tengo 6 más de esos. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer? A este 1 lo quiero representar en su representación de 7 segmentos. La representación del 1 la tengo entrada 0, entrada 1. Entonces, con este 1 voy a venir a esta tabla, voy a buscar el elemento 1, empezando por el 0, y esto es la representación que tengo que escribir acá. Después voy a buscar este 6, voy a entrar en la, vamos a acoplarla completo, 0x66. Y vamos a seguir abajo. 0, 1, 2, 3, 4. Y esto va a seguir con 0xb6, 0xbe, 0xb0, 0xfe, 0xf6. Entonces, después voy a venir con el 6. El 6 va a estar en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es la representación del 6 y lo voy a poner acá. Después voy a venir con el 3. 0, 1, 2, 3. Esta es la representación del 3 y la voy a poner acá. Después voy a leer el FF, decía, no, se acabó, a eso así como está, lo voy a pegar acá. ¿Sí? Ese es el algoritmo que hice. Si formalizamos el algoritmo, esto era un F6, ¿qué hicimos? R0 tomó la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí? Un puntero a este elemento que es, este elemento está en la dirección 1000. La dirección de memoria de este elemento es 1000. Entonces, en R0 puse un puntero al elemento, al primer elemento. Guardé el valor 1000, que es la dirección de memoria de este elemento. ¿Sí? Ahora vamos siguiendo el algoritmo. En R1 puse la dirección de memoria de este hueco, que es 2000. Y en R3 puse la dirección de memoria de este elemento, que es 8000. ¿Hasta ahí dudas? Creo que ninguna. Bien, lo que sigue es, en R2 vamos a cargar M de R0. En R2 vamos a cargar M de 1000. M de 1000 es 1. ¿Sí? Y vamos a mover R2 al elemento que sigue. En lugar de señalar este, ahora R2 va a señalar este. ¿Sí?
Lo que leí, ¿es FF? No, no es FF, tengo que traducirlo. Entonces, voy a ir a M de tabla más R2. Es decir, a 8000 le voy a sumar 1 y voy a ir a la dirección de memoria 8001. 8001. Y a eso lo voy a cargar en R2. Entonces voy a reemplazar el 01 de R2 por el 060, que es lo que está guardado en la dirección 8001. Eso es la traducción del 1 que tenía antes. Y a eso lo voy a guardar en M de R1, que es destino. M de R1 es 2000, está acá. ¿Sí? Y voy a mover R1 al siguiente elemento. Repito una vez más el lazo. Leo el 1001. En el 1001 está el dígito que sigue a convertir, que es el 6. Ahora voy a ir a 8006. 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006. Lo que voy a leer es la representación del 6, ¿sí? Que es BE. Y cambio el 6 por su representación en 7 segmentos. Y a eso lo voy a guardar en la 2001. A esto es que ya lo moví al 2002 y ahora una vez que guardo también muevo el 2002. ¿Sí? Una vez más leo este, que es el 3. Voy a ir a la 8003, 8000, 8001, 8002, 8003. Voy a cambiar el valor por su representación. Después de leer este lo moví. Y ahora voy a guardar eso en destino, que es la representación de este. ¿Sí? Y voy a actualizar. Ahora voy a leer este. Y como es FF, no voy a ir a la tabla, sino que directamente, cuando leí, moví este, y directamente lo voy a guardar acá, sin hacer traducción, y voy a mover acá. Perfecto, entonces sí, eso, yo tengo una Entonces, cadena de números decimales. Y lo que voy a obtener es una cadena de representaciones en 7 segmentos de cada uno de esos números decimales. Excelente. Bien. Después, lo que tendría que hacer Juan es escribir esto en el GPIO del dígito 1, escribir esto en el GPIO del dígito 2, escribir esto en el GPIO del dígito 3, o ir pasando de este a este y de este a este muy rápidamente. ¿Sí? Destino, sí, destino serían los dígitos si es que tengo los dígitos sin multiplexar. ¿Sí? Si tengo los dígitos sin multiplexar, entonces esto sería el dígito 0, esto sería el dígito 1, esto sería el dígito 2, pero en ese caso sería el primer esquema que habíamos planteado nosotros donde poníamos 8 pines para un dígito, 8 pines para otro, 8 pines para otro, ¿sí? En ese caso estaría escribiendo hasta 20 dígitos. Bien, ¿quedan dudas de esto? Ya está. Bueno. Ya está Benjamín, pero todavía hay 30 personas que no preguntaron. Así que por ahí se sacaron las dudas ya, y si alguien tiene dudas, insisto, es muy bueno que quede claro. Este juego de ver a dónde apunta el registro, qué es lo que están cargando y cómo es la secuencia, lo pueden hacer con el simulador. Es decir, cuando el miércoles demos el laboratorio, ustedes van a tener herramientas para que en lugar de tener que hacer esto a mano, como lo acabo de hacer yo, lo puedan hacer con el simulador y puedan ir siguiéndolo al código. Y los códigos que yo voy presentando, en teoría,
ustedes los pueden cargar en el simulador y simularlos para terminar de entenderlos. Entonces, es un ejercicio que les recomiendo hacer. Tomar este bloque de código de la diapositiva, copiarlo y ejecutarlo. A ver, me preguntan un detalle del algoritmo. Sí, no se llega a leer, pero acá dice más, no menos, mirá. ¿Llegás a ver el palito del más? Eso es porque está en medio baja resolución el algoritmo pegado, por eso no se termina de entender bien. Pero sí, es R0 igual a R0 más 1. Ya vamos a mejorar ese diagrama para que se lea bien. Buenísimo. ¿Cómo escribo esto en lenguaje Assembler? Abro un editor de texto y escribo un archivo de texto que tiene todo este contenido. ¿Sí? .cpu, Cortex M4, .syntax unified, .thumb, todo eso ya habíamos dicho es para que el ensamblador sepa a qué procesador estoy destinando este código, ¿sí? .section data para definir el origen y el destino. En este caso, el número a traducir va a ser el 62857 en lugar de el 163, como en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Declaro una etiqueta, origen. Esa etiqueta, origen, la cargo con los bytes 6, 2, 8, 5 y 7, ¿sí? Y después la lleno con 15 FF para llegar a los 20 lugares que me habían dicho que podía ocupar como máximo, ¿sí? Estoy generando un vector de prueba para lo que es el algoritmo. Después de los 20 bytes del origen, voy a reservar 20 bytes para el destino. Esos 20 directamente los necesito en blanco, entonces voy a hacer space 20,00. Esto va a hacer que se llenen 20 bytes con el valor 00. Esto 15 bytes con FF. Y esos son todos mis datos, ¿sí? Se acabó lo que es variables, por lo tanto se acabó la sección data y voy a empezar con la sección text, con el código. Para eso pongo la directiva .sectionText, .globalReset para decir que la etiqueta reset es una etiqueta global que se la deben pasar al linker, si no el linker no va a saber por dónde empezar el programa, ¿sí? Siempre tengo que tener una etiqueta reset apuntando a la primera instrucción del programa que estoy escribiendo y además esa etiqueta reset tiene que ser la primera línea de la sección text, ¿sí? Eso por la forma en la que están preparados los programas para que corran en lo que nosotros les estamos dando. Y ahora voy a hacer lo que habíamos dicho. Cargo R0 con la dirección del primer elemento. Entonces, R0 igual a origen va a ser que la etiqueta origen, que es una dirección de memoria, se cargue en R0. Como esta etiqueta origen es de 32 bits, voy a usar el igual, ¿sí? Eso va a hacer que se genere una constante de 32 bits acá, en punto pool, y que se cargue en modo relativo. Voy a hacer lo mismo para cargar el puntero de destino y el puntero a la tabla de traducción. La tabla de traducción es una tabla de constantes que está puesta justo después de la tabla de constantes que va a generar automáticamente el ensamblador. ¿Sí? Entonces, una vez que cargué los tres punteros, voy a empezar el lazo. Entonces voy a poner una etiqueta lazo para poder marcar esto, para poder marcar a dónde tengo que repetir. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? ¿Podemos ahora en el código repasar lo de pool? Sí, pero lo vamos a repasar de la siguiente forma. Para la clase que viene, yo les voy a mostrar este código en el simulador y lo vamos a ensamblar y vamos a ver la salida de bytes que se generan en memoria. Y ahí van a ver
la dirección origen, la dirección destino y la tabla como 12 bytes que van a estar puestos acá, más los 10 bytes después de la tabla que ustedes cargaron, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a terminar de ver. Vamos a cargar esto en el simulador, porque además ya nos quedan 10 minutos. Entonces, la clase que viene, ya sea en el laboratorio o en la clase, no importa, yo lo voy a ensamblar a esto, lo voy a pasar por el ensamblador y les voy a mostrar el LST, que es el archivo de listing, que les va a dar toda la información de cómo se convirtió esto a las tiras de byte que se cargan en memoria, ¿sí? Y ahí vamos a terminar de ver el uso del pool que va a tener, si sabemos, estas tres constantes, porque son las tres únicas que usé con igual, ¿sí? Bien. Lo que sigue entonces es cargar un byte. Acá había cargado words, ¿sí? Entonces fíjense que si lo que quiero cargar es un word, uso LDR. Si lo que quiero cargar es un byte, uso LDRB. ¿Para qué? Para indicar que me quiero quedar con solo un byte de los 4 que viene y que tiene que descartar los otros 3. ¿Sí? R0, post incrementado, entonces cargo lo apuntado por R0 y después de cargarlo le sumo 1, ¿sí? Y a eso lo pongo a lo que cargué en R2. Es decir, estoy haciendo estas dos operaciones en un solo paso utilizando un modo de direccionamiento post incrementado. ¿Sí? Lo que va a seguir es comparar R2 con FF. Eso va a fijar los códigos de condición y si es igual, voy a hacer un branch equal. Si es igual, en lugar de ejecutar la instrucción que sigue, voy a saltar a final. ¿Sí? Entonces, estas dos instrucciones, comparar R2 con FF y branch equal final, van a ser esta parte. Si R2 no es FF, se va a ejecutar la instrucción que viene a continuación, que es la traducción. Y si R2 es FF, se va a ejecutar la instrucción que está marcada con la etiqueta final. ¿Sí? Después vamos a ver más sobre los saltos, pero ya tenemos una idea del salto. Si tenemos que hacer la traducción, entonces R3 tiene tabla, R2 tiene el número a traducir, y yo tenía que ir a M de R2 más R3 para obtener la representación de R2 en 7 segmentos, y a eso lo iba a cargar en R2. Y de nuevo, estoy transfiriendo bytes, ¿sí? La tabla tiene bytes. Y ahora lo voy a guardar en destino, que estaba apuntado por R1, y voy a post incrementarlo en 1. Y por último voy a hacer un salto incondicional. El B es un salto incondicional, es decir, nunca voy a ejecutar la instrucción que viene a continuación, sino que voy a ejecutar la instrucción plazo, ¿sí? Para hacer este cierre. Y en la etiqueta final, que es la que voy a ejecutar cuando salga, voy a hacer un strb para guardar el byte que acabo de leer en R2, en lo apuntado por R1, que es el FF, y como nuestros programas no terminan, porque no existe la idea de terminar, los procesadores siempre están ejecutando instrucciones, me voy a quedar en un lazo infinito sobre la misma instrucción, stop, B, stop, para que el programa se quede en esta instrucción, ejecutando esa instrucción, y no empiece a ejecutar esto o esto, como si fuesen instrucciones que no lo son, ¿sí? Estos son constantes. Si yo no hago esto, el PC empezaría a leer
el contenido de pool y el contenido de byte y lo interpretaría como instrucciones. Y yo sé que no son instrucciones y por lo tanto puede ser cualquier tontera. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo escribo el lenguaje ensamblador, ese algoritmo que tenía previsto antes? Lo que acabamos de ver es la implementación de un patrón, además de un lazo do while, donde tenemos la condición while arriba con un salto condicional a una etiqueta que está al final y el cierre del lazo con un salto incondicional. Otra de las cosas que ustedes van a tener que aprender es que hay patrones para implementar lo que ustedes hacen en el lenguaje de alto nivel. Vamos a ver un patrón para un if, un patrón, un if then, digamos, un if then else, un repeat y un do while, ¿sí? Entonces, vamos a ver condición arriba, lazo incondicional abajo y etiqueta al final, justo después del lazo incondicional. Vamos a ver uno donde esta condición va a estar abajo del todo y va a ser un salto condicional al inicio, y si no, continúa para abajo, ¿sí? Y después vamos a ver un if then y un if then else, ¿sí? Vamos a ver los 4 patrones de programación que les conviene respetar en el assembler y no ponerse a inventar cosas raras, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es una condición y un salto incondicional, un salto condicional al final y un salto incondicional antes de esa condición, justo antes del final. ¿Dudas? ¿O cortamos aquí? Fue una clase intensa, creo. Bien. Si no hay dudas, el miércoles nos vamos a encontrar de nuevo. El miércoles va a ser un día largo. Vamos a usar Visual Studio Code y nosotros les vamos a dar una guía paso a paso con todo lo que tienen que instalar y todo lo que tienen que configurar. Esa guía es de la que todavía estamos trabajando, ¿sí? Tienen que instalar el compilador, tienen que instalar una herramienta que es el Make para automatizar la compilación, tienen que instalar Visual Studio, tienen que instalar Renode, que es un simulador, ¿sí? Son 4 o 5 herramientas las que tienen que instalar, más una serie de plugins para el Visual Studio Code, que es el editor que vamos a usar, ¿sí? Son unas cuantas herramientas para configurar y sacar andando. Eso lo vamos a ver el miércoles. No, es que vamos a usar Visual Studio Code, no Visual Studio. Creo que ninguna herramienta es muy pesada, ¿sí? Son todas herramientas razonablemente livianas, de poco tamaño y con poco uso del procesador, ¿sí? Así que no deberían de tener mayores problemas ni siquiera con las máquinas, las versiones más básicas de las máquinas que tienen. Hay dos versiones de Visual Studio y Visual Studio Code. Visual Studio Code es una cosa bastante liviana. No, a ver, cada uno tiene lo que tiene. Como les dije, normalmente la gente que tiene máquinas más limitadas tiene la opción de acceder a las máquinas de laboratorio y esa opción hoy no está disponible. Entonces, gente que normalmente usaría una máquina de laboratorio hoy tiene que darse vuelta con lo que tiene a la mano, ¿sí? Y a veces las máquinas son compartidas y hay una máquina para 4 personas en una casa y no es tan fácil disponer de esas máquinas. Así que la idea es darle una alternativa a todos. Bien. ¿Alguna duda? Si no hay más dudas, cortamos aquí y nos vemos el miércoles a las 8 con el laboratorio y seguimos después de una pausa de 15 minutos a las 10 con teoría. Bueno, hasta el miércoles entonces.
cortamos la grabación.